Buenas noches, licenciado y compañero. Les saluda Marlene Mejía de la sección número 4, grupo número 4, asignatura Historia de Honduras. Les vamos a exponer bajo el tema la colonización española y las huellas que dejó en América Latina. Nos preguntaremos, ¿cómo comenzó la colonización española? Bueno, todo comenzó con el viaje que emprendió Cristóbal Colón hacia el continente asiático. Él iba específicamente para las regiones de la India, China y Japón, con el fin de acortar rutas marítimas. Él se desvía y llega a un continente totalmente desconocido. El 12 de octubre de 1492, él llega a América Latina. Él cree que está en India, pero él está en América Latina. Ahí comienza la colonización española. Los españoles conquistaron grandes territorios y establecieron colonias en diferentes regiones. Durante este proceso, los españoles impusieron su cultura, su religión y su forma de gobierno. Aunque los indígenas se opusieron por mucho tiempo, se opusieron a esta colonización, la influencia de los españoles duró por muchos años. Actualmente todavía podemos observar esa herencia, el idioma español, la religión católica, las arquitecturas coloniales, las instituciones gubernamentales de América Latina. Podemos observar nosotros toda esa herencia aún en la actualidad. Este tema es muy bonito, muy extenso. Nuestra compañera Georgina seguirá con el siguiente tema. Espero les guste, es un tema muy bonito. Saludos, gracias. Muy buenas tardes, máster y compañeros. Yo les voy a hablar lo que es sobre el lenguaje. Se presenta como una de las herramientas más importantes que dejó la colonización española en América. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de Honduras tenían sus propias lenguas y formas de comunicación, las cuales formaban parte de su identidad cultural. Sin embargo, con la conquista y el proceso de la colonización, el idioma español comenzó a imponerse en el territorio. Los españoles utilizaron el lenguaje como una herramienta de dominio y evangelización a través de la religión católica. La educación y las actividades administrativas enseñaron el español a los pueblos indígenas para facilitar el control de la población y difundir sus creencias. De esta manera, el idioma español se convirtió poco a poco en la lengua principal de comunicación en Honduras y en gran parte de América Latina. También muestra que aunque muchas lenguas indígenas desaparecieron o perdieron fuerza, algunos pueblos lograron conservar parte de su idioma, costumbres y tradiciones. Esto demuestra la resistencia cultural de los grupos indígenas frente a la influencia española. Además, el mestizaje entre indígenas, europeos y africanos permitió el intercambio de palabras, expresiones y costumbres que enriquecen la cultura hondureña. En conclusión, el lenguaje fue un elemento clave durante la colonización española, ya que permitió la expansión de la cultura europea y dejó una huella permanente en la identidad hondureña. Actualmente, el idioma español es parte fundamental de la comunicación, de la historia cultural del país. Esto fue mi pequeño aporte sobre la lengua. A continuación, los dejo con mi compañero Jonathan. Hola, buenas noches, catedrático y compañeros, un gusto saludarles. Mi nombre es Jonathan Giovanni Lozano, represento al grupo número 4 y mi tema a exponer sería la religión. Y si me permiten, voy a poner mi nombre en una hojita, ya que no cuento con el gafete para ponérmelo aquí básicamente. Bueno, comenzamos. Otra gran influencia fue la religión católica. Los españoles querían convertir a los pueblos indígenas al cristianismo y contribuyeron iglesias y centros religiosos en muchas ciudades. Los
misioneros enseñaban la religión católica y realizaban bautizos y ceremonias religiosas. Actualmente el catolicismo sigue siendo la religión más practicada en América Latina y muchas tradiciones religiosas tienen origen en la época colonial. Y pues básicamente, en resumen, en mi punto de vista, creo que al momento de la llegada de los colonos españoles, nosotros ya teníamos nuestras creencias como cultura, pero al momento de la colonización ellos implementaron básicamente la religión católica, que hasta el día de hoy sigue impregnando nuestro pueblo hondureño. Y bueno, esto ha sido todo, un gusto, la dejo con mi compañero Jeremy Aguirre. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Jeremy Aguirre y yo les voy a hablar acerca de la arquitectura. La colonización dejó una huella muy importante en la arquitectura. Los españoles lograron realizar diferentes construcciones y dentro de estas construcciones observamos lo que son catedrales, iglesias, plazas y edificios coloniales con estilo europeo. Al momento de realizar estas construcciones se utilizaron diversos materiales y los más frecuentes fueron la piedra, la madera, el adobe y los ladrillos. Al momento de utilizar estos materiales permitió que los edificios resistieran el paso del tiempo. En muchas ciudades de América Latina todavía conservan lo que son calles empedradas y edificios antiguos de esa época. Ejemplos de estas ciudades los podemos observar en Antiguo Guatemala, en Comayagua y Cartagena. Actualmente estos edificios o centros históricos son atractivos turísticos en toda América Latina, ya que estas construcciones forman parte de la historia y cultura latinoamericana. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Carla Yulisa Sabión Sorto y yo les voy a exponer sobre las instituciones gubernamentales establecidas por España durante la época colonial en América. Después de la conquista, España creó un sistema de gobierno para administrar y controlar los territorios ya conquistados. Para ello estableció leyes, autoridades e instituciones que permitían mantener el orden y el cumplimiento de las decisiones de la corona. Entre las principales instituciones están las alcaldías, las gobernaciones y las audiencias. Las alcaldías se encargaban de controlar las ciudades, las gobernaciones de dirigir los territorios más grandes y las audiencias se encargaban de impartir la justicia y supervisar el cumplimiento de la ley. Estas instituciones fueron importantes porque organizaron la administración de las colonias. Además, dejaron un legado que aún puede observarse en muchos países de América Latina. En conclusión, las instituciones gubernamentales creadas por España no solo permitieron controlar las colonias, sino también influyeron en la forma en la que se organizan los gobiernos de varios países actualmente, tanto en política como en administración. Muchas gracias. Las dejo con mi compañera Keiren. Una pieza clave porque era el único lugar donde los hijos de españoles nacidos en América podían participar en la política. De hecho, fue uno de esos cabildos donde la gente empezó a organizar para planear la independencia. Lo más importante de esto, tras la independencia, muchos países latinoamericanos heredaron gran parte de esa forma de organización política y administrativa. De hecho, todavía influye tener un alcalde, dividir los países en departamentos o providencias y la forma en que se estructuraron nuestros juzgados. Viene directamente de ese molde colonial. Hola a todos, mi nombre es Keiren Teruel y hoy les voy a hablar sobre el inicio de la actividad económica colonial en Honduras durante la década de 1540, pues tras la derrota del Empira y el establecimiento del obispado, el panorama del territorio cambió por completo, dando paso a la colonización formal. Aunque en el país se desarrollaron varias actividades como agrícolas, ganaderas y la recolección de zarzaparrilla, la actividad más importante en Honduras en el siglo XVI fue sin duda la exportación de oro y plata. Fue
tanta la relevancia de la minería en ese momento que en 1543 la ciudad de Gracias se convirtió en la capital de la Audiencia de los Confines, un organismo creado por el rey Carlos I que abarcaba toda Centroamérica. Sin embargo, la historia dio un giro en 1540 con el descubrimiento de ricos yacimientos de oro y plata en el valle del río Guayape. Esto provocó el declive de Gracias y el ascenso de Comayagua como el principal centro de Honduras. Lamentablemente, la alta demanda de mano de obra en las minas aceleró drásticamente la caída de la población nativa. Esto obligó a los colonizadores a introducir esclavos provenientes de África para poder sostener la producción. Para 1560, la producción minera comenzó a decaer. A pesar de esto, en 1569, nuevos descubrimientos de plata dieron un breve respiro a la economía, impulsando la fundación de Tegucigalpa, que pronto después empezó a rivalizar con Comayagua, aunque el auge de la plata alcanzó su punto máximo en 1584. La falta de capital y las dificultades de terreno provocaron que una fuerte depresión económica regresara poco después. En conclusión, la minería colonial no solo definió la riqueza de la provincia, sino que trazó la geografía de nuestras principales ciudades e impactó profundamente la historia demográfica de Honduras. Pues con esto concluyo mi parte y les dejo a mi compañero Raúl Herrera, que continuará con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Raúl Alexander Herrera Reyes. En conclusión, la colonización española cambió profundamente la historia de América Latina. Su influencia todavía puede verse en el idioma, en la religión, la arquitectura y en las instituciones gubernamentales. Aunque la colonización española también provocó explotación y sufrimiento para los pueblos indígenas, dejó elementos culturales que siguen presentes en nuestra sociedad. Conocer esta historia nos ayuda a comprender y a entender mejor nuestras raíces y nuestra identidad latinoamericana. Esto fue la exposición del grupo 4. Muchas gracias por su atención.